historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que un simple archivo descargado de la Deep Web iba a cambiar la forma en la que miro una habitación de hotel. Si estáis escuchando esto es porque, al menos de momento, sigo aquí. Mi canal siempre ha girado en torno a lo paranormal. Exploraciones en cementerios, casas abandonadas, moteles de carretera. Lugares donde uno espera encontrar algo extraño. Pero lo que voy a contaros ahora no ocurrió en un lugar maldito, ni en mitad de la noche en un bosque apartado. Number. Esto ocurrió en mi propia habitación, frente a la pantalla de mi ordenador. Todo comenzó con un enlace, una dirección oculta dentro de un foro de la Deep Web al que apenas entraban 3 o 4 usuarios, todos con nombres imposibles de recordar. El hilo estaba enterrado entre decenas de publicaciones sin sentido, pero uno me llamó la atención. Solo decía, habitaciones documentadas, uso interno. No había más detalles, ni advertencias, ni explicación alguna. Solo un enlace de descarga. Lo descargué por pura curiosidad. Al principio pensé que se trataría de un archivo técnico, algún manual de seguridad de hoteles, quizá un trabajo universitario, algo sin importancia. Pero cuando vi el peso del archivo, me di cuenta de que no era cualquier cosa. Casi 40 gigas comprimidos. Tardó horas en descomprimirse, y mientras tanto me quedé mirando la barra de progreso, como si algo dentro de mí ya supiera que estaba abriendo la puerta a algo que no debía. Cuando por fin terminó, apareció ante mí un árbol interminable de carpetas, todas con nombres de cadenas hoteleras conocidas en Estados Unidos. Hilton, Marriott, Best Western y otras que no había oído en mi vida. Dentro de cada una de esas carpetas había más subcarpetas numeradas. 203, 411, 615. Cada número correspondía a una habitación en concreto. No tardé en abrir una, al azar, solo para comprobar qué era aquello. Y ahí empezó lo verdaderamente perturbador. En la primera carpeta encontré fotos, imágenes nítidas de una habitación aparentemente normal, cama doble, cortinas azules, una lámpara encendida. Parecía una foto sacada de un catálogo de hoteles, pero al pasar a la siguiente imagen, la habitación era la misma, solo que las sábanas estaban empapadas en sangre. No podía apartar la mirada. Había además un informe médico en PDF. Describía el hallazgo de un hombre de 47 años encontrado sin vida en esa habitación. La autopsia hablaba de un rostro desfigurado, pero lo extraño era la conclusión. Muerte accidental por causas indeterminadas. Todo estaba escrito con un lenguaje frío, clínico, sin ningún intento de explicar lo inexplicable. Pensé que tal vez se trataba de algún tipo de archivo policial filtrado, un periodista recopilando muertes misteriosas en hoteles, pero había demasiado orden. Las carpetas estaban impecablemente clasificadas, cada habitación con sus fotos, sus informes, incluso notas manuscritas escaneadas. No parecía algo robado al azar, sino un registro meticuloso. Decidí abrir otra carpeta. Esta vez, la 203 de Las Vegas. Allí no solo había imágenes, sino también un PDF con una lista de huéspedes. Algunos nombres estaban tachados, y junto a ellos había comentarios extraños, como notas internas del hotel. El huésped asegura no haber dormido. Dice que alguien le susurra por la noche. Reclamación. La televisión se encendía sola. No se registró salida del huésped, pero la habitación estaba vacía. Me quedé helado leyendo aquello, porque si eran simples quejas de clientes, ¿por qué estaban guardadas junto a informes médicos y fotografías de muertes violentas? La curiosidad me pudo. Seguí explorando. En otra carpeta había fotos de objetos olvidados, relojes de pulsera, teléfonos móviles, un zapato solitario, incluso una maleta abierta con ropa aún doblada en su interior. Era inquietante porque no estaban fotografiados de forma rutinaria, como lo haría el personal de limpieza. Estaban fotografiados con detalle, como pruebas en una investigación. Y entonces llegué a los audios. El primero parecía una grabación ambiental de una habitación. Al principio nada, un silencio total.
hasta que alrededor del segundo 23 se escuchó algo, una respiración. No era humana, al menos no del todo. Era un jadeo áspero, húmedo, como si alguien respirara con dificultad justo al lado del micrófono. No os imagináis cómo me saltó el corazón. Apagué el ordenador de golpe, me levanté de la silla y me quedé de pie en medio de la habitación intentando convencerme de que era solo un archivo manipulado, un montaje. Pero no podía dejarlo estar. Al día siguiente volví a abrir la carpeta, y cuanto más indagaba, más claro quedaba que aquello no era una recopilación casual. Era una base de datos sistemática, organizada con precisión. No solo muertes, también desapariciones. Había informes que terminaban con frases como «sin constancia de salida», «no se encontró al huésped» o simplemente «pendiente de cierre». Llegué a encontrar carpetas donde lo único que había era una fotografía. Una habitación perfectamente ordenada, vacía, como lista para recibir a alguien. Ni informes, ni audios, ni nada más. Solo esa imagen, acompañada por un nombre de archivo que ponía «preparada». Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más extraño. Cada carpeta llevaba un orden lógico, pero en medio de todas ellas apareció una que no encajaba. No tenía nombre de hotel, ni de ciudad, ni siquiera número de habitación. Solo 3 cifras, 000. Y os prometo que en cuanto la vi, sentí que no debía abrirla. No me preguntéis por qué. Era como si todo mi instinto gritara que no tocara esa carpeta. Pero también sabía que no podría dejar de hacerlo. Y ahí lo dejaremos por hoy. Porque lo que encontré en la carpeta 000 fue algo que aún me cuesta poner en palabras. Esa carpeta, la que llevaba el nombre 000, no hablaba de un hotel en concreto. Lo descubrí nada más abrirla. Dentro había fotografías de habitaciones repartidas por todo Estados Unidos. Nueva York, Dallas, Los Ángeles, incluso pequeños pueblos de los que jamás había oído hablar. Lo extraño era que, aunque las ubicaciones cambiaban, todas las habitaciones eran idénticas. La misma distribución, los mismos muebles, el mismo tono apagado en las paredes. Al principio pensé que era casualidad, que simplemente los hoteles usaban plantillas similares para ahorrar en decoración. Pero cuanto más comparaba las imágenes, más evidente era que no era casualidad. En todas, la lámpara estaba en el mismo punto exacto. La cama tenía las sábanas dobladas con el mismo pliegue. Incluso las cortinas estaban corridas hacia el mismo lado. No había variación alguna. Recuerdo especialmente una foto en la que la cortina estaba cerrada a medias. La abrí con curiosidad esperando ver la ventana, la típica vista hacia la ciudad o hacia el aparcamiento. Pero detrás no había ventana, solo un muro blanco, liso, sin marcas, como si la ventana hubiera sido borrada. A partir de ahí, lo que encontré fue todavía más extraño. Había documentos con listados de fechas futuras, números de habitación acompañados de nombres completos, como si fueran reservas confirmadas. Pero al buscar algunos de esos nombres en Internet, descubrí que no todos existían. Algunos sí, con perfiles en redes sociales, incluso con fotos recientes. Otros, en cambio, no aparecían en ninguna parte, como si fueran inventados o aún no hubieran existido. Me quedé con esa idea en la cabeza durante días. No paraba de pensar en si esos nombres correspondían a personas que aún no habían viajado, a huéspedes que iban a estar ahí en el futuro. ¿Cómo podía alguien tener esa información? ¿Quién había recopilado todo esto? A medida que revisaba los archivos, empecé a notar otro detalle inquietante. Algunos de los documentos estaban incompletos, como si hubieran sido editados mientras yo los tenía abiertos. Había frases que desaparecían de repente, nombres que se tachaban solos, fechas que se actualizaban ante mis ojos. Juraría que no era un fallo del ordenador, sino algo intencionado, como si alguien del otro lado estuviera viendo lo mismo que yo y modificándolo en tiempo real. No sé por qué seguí. Supongo que una mezcla de miedo y obsesión. Cada noche me decía que iba a borrar la carpeta y cada noche volvía a abrirla, hasta que, en uno de esos documentos, encontré algo que me dejó helado. Era un archivo de texto muy simple.
Dentro solo había una línea. Habitación 312. Reserva confirmada. Jack Miller, 25 de septiembre. Me quedé mirándolo en silencio durante minutos. Ese era mi nombre, mi fecha exacta de nacimiento, y una fecha cercana, apenas 3 semanas después. Al principio pensé que podía ser una coincidencia, pero era demasiado preciso. Yo nunca había compartido mi nombre completo en foros, nunca en esa parte de Internet. Desde ese momento no pude volver a mirar los hoteles de la misma forma. Cancelé las reservas que tenía para viajes, empecé a dormir en casa de amigos, incluso pasé varias noches en mi coche, convencido de que si pisaba una de esas habitaciones numeradas, me convertiría en otro de esos informes fríos y sin explicación. Lo más inquietante vino después. Había borrado la carpeta varias veces, convencido de que ya era suficiente, pero siempre volvía. No importaba cuántas veces la eliminara, ni si reiniciaba el ordenador o incluso cambiaba de disco duro. El archivo 000 reaparecía en mi carpeta de descargas, como si se regenerara por sí mismo. Cada vez que volvía a abrirlo, había algo diferente. Nuevas fotos, nuevas listas, y lo peor es que el documento con mi nombre no desaparecía, sino que cambiaba. La fecha ya no era el 25 de septiembre. Una noche, revisando por pura obsesión, vi que ahora ponía Habitación 312, registro mañana. Me costó dormir esa noche. Me costó incluso cerrar los ojos porque cada vez que lo hacía, imaginaba esa habitación idéntica, con las cortinas cerradas ocultando un muro blanco. Pero lo que terminó por destrozarme ocurrió anoche. Abrí de nuevo el archivo, temblando, y la fecha había vuelto a cambiar. Esta vez ya no decía mañana. Ahora decía, Habitación 312, registro hoy. Apagué el ordenador, desconecté el router, hice todo lo posible por aislarme de la red, pero no sirvió de nada. El archivo ya estaba grabado en mi cabeza, como si lo llevara tatuado en la memoria. Y ahora estoy aquí, grabando esto para mi canal. Si el vídeo se está publicando, es porque ya no estoy para contarlo. Porque sé que, de alguna forma que aún no entiendo, esa habitación me está esperando en alguna parte. Si alguna vez os alojáis en un hotel, fijaos en los pequeños detalles. Mirad detrás de las cortinas. Aseguraos de que hay realmente una ventana, porque si no la hay, entonces ya estáis dentro de una de esas habitaciones. Si habéis llegado hasta aquí y no habéis cerrado el vídeo, sois más valientes de lo que pensaba. Dejad un like para que esta historia no se pierda. Suscribíos si queréis seguir explorando conmigo la parte más oscura de la red y contadme en los comentarios. ¿Entraríais alguna vez en una habitación como la 312? No hay peor silencio que el que escuchas justo antes de que la muerte te firme un contrato. Soy traficante de armas, y si estás escuchando esto, significa que he cruzado una línea de la que no hay retorno. No en la calle, no con negociaciones a plena luz del día. Trabajo en la Deep Web. Allí, en la oscuridad virtual, todo empieza y termina. Desde Rusia envío armas a países africanos, sin fronteras legales, sin preguntas, solo dinero y sangre. Nunca pensé que mi trabajo pudiera convertirse en una pesadilla, pero ahora estoy atrapado en algo que no puedo explicar. Mi primer contacto con la Deep Web no fue por necesidad, fue curiosidad. Una búsqueda por escapar de la rutina gris de Moscú, un intento torpe de encontrar algo distinto. Descubrí foros cerrados, mercados ocultos, redes cifradas. Allí, los tratos no se discuten, se firman en silencio. Las reglas son simples: no preguntar, no mostrar emociones, pagar y cumplir. Aprendí que allí, la discreción no es una opción, sino la única norma. Mi primer envío fue una operación pequeña, un cargamento de Kalashnikovs hacia un país africano olvidado en los mapas. Recuerdo entrar en un sótano húmedo en San Petersburgo, el frío atravesando mi chaqueta como cuchillas invisibles. El olor metálico del acero y la grasa impregnaba el aire, mezclado con el zumbido de servidores que parpadeaban en azul. Allí me dieron las instrucciones. Coordina la ruta.
Nadie pregunta. Nadie sabe. Fue todo lo que dijeron, nada más. Esa noche dormí pocas horas. El silencio me pesaba. Y sin saberlo, esa primera operación se convirtió en mi puerta a un laberinto del que ya no podía salir. Con el tiempo, mi trabajo se volvió un pulso constante entre la rutina y el miedo. Desde San Petersburgo enviábamos armas a zonas sin ley. Cada ruta era distinta. Contenedores ocultos entre cargamentos legítimos, barcos que cambiaban itinerarios en medio del mar, códigos cifrados enviados minutos antes de partir. Aprendí a desconfiar de todo. Los hombres que trabajan en este sector no hablan. Miran, cargan, cumplen. Sus ojos esconden miedo o algo peor. Yo aprendí a mirar igual, pero siempre había algo que no podía ignorar. La sensación de ser observado. Nunca los veía, pero los sentía. Una presencia constante, como si la red misma respirara detrás de mí. Entonces recibí aquel encargo especial, el envío más grande de mi carrera. No eran solo armas, eran toneladas de munición, explosivos, piezas diseñadas para conflictos prolongados. Todo empaquetado en contenedores con códigos extraños, diferentes a los que había visto antes. El cliente no se presentó. No necesitaba hacerlo. Bastó un mensaje cifrado. Este trabajo cambiará todo. Sé discreto. Una frase corta, fría. Algo en ella me hizo estremecer. Había urgencia. Y aún así, acepté. El dinero prometido era demasiado. Una cifra que podía cambiar mi vida, si sobrevivía para verla. La noche antes del envío no pude dormir. Revisé los documentos una y otra vez. Entre ellos había un archivo oculto, protegido por múltiples capas de cifrado. Era un vídeo, oscuro, pixelado, casi como si quisiera esconderse. Lo abrí. La imagen era inquietante. Hombres armados caminando entre aldeas arrasadas, niños observando desde la distancia, mapas trazados con rutas que yo reconocía. Una voz susurrante, imposible de identificar, decía: «Este envío decidirá quién vive y quién muere». Sentí un nudo en la garganta. El trabajo ya no era una transacción, era una sentencia. Y yo era el escriba. Al amanecer, me dirigí al puerto. Todo estaba previsto. Contenedores, trabajadores, papeles falsificados. El silencio allí era absoluto. No había preguntas. Solo miradas vacías, como si todos supieran y nadie quisiera hablar. 2 hombres me acompañaban hasta el cargamento. No hablaban. No hacían gestos. Sus miradas eran frías, como acero pulido. Cargamos las cajas en silencio. El olor del aceite y del metal mezclado con la humedad del puerto se quedó impregnado en mi ropa. Mientras observaba el barco partir, sentí un peso en el pecho. Un peso que no era de miedo, sino de culpa. Algo dentro de mí sabía que aquello era diferente, que había cruzado una línea que ya no se podía borrar. Esa noche en mi apartamento de Moscú, regresé al sótano digital. El ordenador estaba encendido, como si esperara. El código cifrado se reactivó solo, desplegando una nueva cadena de mensajes que no había pedido. Uno de ellos brillaba con urgencia. «Tu contrato está sellado. El destino ya se mueve». No entendí lo que significaba, pero un presentimiento pesado me cubrió como un sudario. Al día siguiente vi la noticia. No era una alerta más, era una catástrofe. Un conflicto armado masivo estallaba en la región africana donde debía llegar el cargamento. Miles de personas atrapadas en fuego cruzado. Y yo sabía que había puesto esas armas en sus manos. Y ahí entendí que no había marcha atrás. Lo que estaba haciendo ya no era un negocio. Era parte de algo mucho más grande. Algo que no podía controlar. Desde ese momento, algo cambió dentro de mí. No era miedo, no del todo. Era una certeza perturbadora. Había abierto la puerta a un infierno del que no podría salir. Y lo peor es que no sabía si alguna vez lo cerraría. Desde aquel día, Moscú dejó de ser la misma ciudad para mí. El frío era más profundo, las calles más silenciosas. No era paranoia, era conciencia de estar atrapado en algo imposible de controlar. El conflicto en África se expandía y en mi cabeza retumbaba una pregunta que no podía responder. ¿Cuántas vidas había destruido con ese envío? Volví al puerto,
bajo la luz amarillenta de un amanecer helado. Las grúas descansaban, el mar estaba inmóvil y el muelle estaba vacío, como si lo hubieran borrado de la ciudad. El cargamento ya no figuraba en ningún registro. Era como si nunca hubiera existido. Nadie podía darme respuestas, ni siquiera mi contacto en la Deep Web. Pregunté. El silencio fue la única respuesta. Esa respuesta me persiguió más que cualquier amenaza. 2 días después, recibí un mensaje diferente. No era texto, sino un archivo. Al abrirlo, descubrí fotos. Edificios derruidos, carreteras convertidas en escombros, aldeas incendiadas. Entre las imágenes había planos que reconocí de la ruta del cargamento y una frase repetida una y otra vez en un archivo de audio. Jack, es tu contrato. Era imposible ignorarlo. La paranoia creció. Dejé de salir solo, aunque nunca encontraba a nadie siguiéndome directamente. Era una sensación persistente, como un peso invisible que me empujaba a mirar atrás cada segundo. Una noche, mientras caminaba por el río Moscova, sentí un ruido extraño detrás de mí. Giré la cabeza. Nadie. Solo el eco del agua golpeando el muro de piedra, pero el frío en mi nuca no era casual. Entonces sucedió algo que cambió todo. Una madrugada, mientras revisaba los registros antiguos en el sótano digital, encontré un archivo oculto que no recordaba haber guardado. Era un vídeo con una calidad terrible, como grabado desde un teléfono antiguo. Mostraba una reunión secreta, hombres armados alrededor de una mesa, mapas extendidos, nombres y fechas señaladas. Lo más inquietante fue ver mi rostro proyectado en una pantalla en esa sala. Una voz profunda y metálica repetía mi nombre varias veces, seguido de «El contrato sigue activo». No podía entenderlo. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Quién tenía acceso a mi vida? Intenté borrar todo, destruir discos duros, eliminar cuentas, pero cada vez que apagaba el ordenador, al encenderlo encontraba nuevos mensajes, nuevos códigos, nuevos avisos, como si la red misma me persiguiera. Una noche, mientras revisaba el último mensaje, encontré un nuevo archivo, un vídeo. Era distinto a los demás. No mostraba armas ni mapas, sino un plano de Moscú con coordenadas marcadas. En el centro, mi apartamento, y un mensaje escrito que aparecía línea a línea. Jack, ha cruzado la línea. El contrato termina esta noche. Sentí un peso insoportable. Cerré el ordenador, pero no pude dormir. El sonido del teclado, incluso apagado, seguía resonando en mi cabeza. Esa noche soñé que caminaba por un pasillo interminable. A cada puerta que abría, escuchaba voces susurrando mi nombre. Finalmente llegué a una puerta metálica. Una mano invisible la abrió. Dentro había oscuridad absoluta y una sola frase: «Tu ruta de plomo no tiene fin». A la mañana siguiente, encontré un sobre bajo la puerta de mi apartamento. No había remitente. Dentro, solo una tarjeta metálica y una llave antigua. Sin explicación, sin instrucciones. El metal estaba frío, demasiado frío. Cuando la sostuve, un mensaje apareció en mi teléfono. «Úsala». No queda tiempo. No sabía qué significaba, pero una certeza me helaba la sangre. Aquello ya no era un trabajo. Era una sentencia, y yo estaba condenado. Durante días seguí esa pista. La llave me llevó a un almacén abandonado cerca del río, un lugar que jamás habría encontrado por mi cuenta. Allí dentro, un sótano oculto lleno de pantallas, mapas y registros. Todo apuntaba hacia un único objetivo: yo. Una figura encapuchada apareció en medio de la oscuridad. No habló, solo dejó caer un sobre la mesa. Dentro había un mensaje. El envío fue solo el principio. Tú eres el siguiente capítulo. Salí del almacén con la sensación de que algo me perseguía. Desde entonces, cada sonido en mi apartamento me sobresalta. Cada sombra me parece una amenaza. He dejado de mirar mi vida como antes. Ya no hay rutina, solo un camino de oscuridad que se va cerrando detrás de mí. Y ahora lo sé con certeza. La Deep Web no es solo un mercado. Es una maquinaria de juicio y condena. Y yo soy su preso. Cuando escribo estas líneas, escucho pasos fuera de mi puerta. No son pasos normales. Son pesados,
medidos, como si alguien caminara sabiendo exactamente dónde estoy. No voy a abrir, porque sé que detrás de esa puerta está la última ruta de plomo. Si estás escuchando esto, es porque ya has entrado en algo que no se puede deshacer. No busco perdón, no busco justicia. Solo quiero que sepas lo que yo hice y lo que vi, para que, si alguna vez te tientas a mirar, recuerdes mi voz y el temblor que me acompaña cada noche. Todo empezó una madrugada sin sueño. No era un acto deliberado, era más bien una debilidad. Había oído rumores de la Deep Web, historias oscuras que se contaban como leyendas urbanas. Yo nunca creí en ellas, hasta que las busqué. Lo primero que encontré fue una red de foros escondidos, páginas sin diseño, sin imágenes llamativas, solo texto, enlaces rotos y advertencias. Esto no es un juego. Si entras, no hay vuelta atrás. Esa frase se quedó en mi cabeza. Entre los enlaces, había uno que parecía normal, un hilo titulado Pagos por tortura. No era un blog, no era una galería, era una lista. Lista de servicios, lista de precios, lista de condiciones. No había fotos explícitas, no había narraciones emocionales, solo datos fríos, números, tiempos, códigos. Esa simplicidad era lo que lo hacía más aterrador. No había adornos porque no necesitaban convencerte. Quienes buscaban algo así ya sabían a dónde iban. Al principio lo traté como un ejercicio intelectual. Decía a mí mismo, esto es solo investigación, Jack, documentación. Pero la línea entre investigar y participar se volvió tenue cuando, impulsado por una mezcla de curiosidad y ansiedad, decidí hacer una consulta en el formulario. Pedí más información. La respuesta fue rápida. Era fría, impersonal, como un contrato comercial. Nivel 2 confirmado. Transferencia requerida para acceso a detalles. Dirección y hora serán enviados tras confirmación. Ni preguntas, ni advertencias, ni moralidad. Era un servicio. Hice la transferencia. No fue mucho dinero, pero me temblaba la mano al hacerlo. Recibí un correo casi instantáneo. Una dirección, una hora y una instrucción. Lleva identificación. No hables fuera de lugar. Deja el móvil. Fue como recibir una entrada para un espectáculo macabro. Y yo, sin entender por qué, acepté. El lugar no estaba en ningún registro público. Una nave industrial en las afueras de la ciudad, abandonada según los planos oficiales. Llegué en taxi, mirando cada sombra, cada calle secundaria. Cuando me bajé, un silencio espeso me envolvió. La nave estaba cubierta de grafitis, puertas herrumbrosas y cristales rotos. No había ruido salvo el eco de mis pasos. Al llegar, la puerta se abrió sola. O tal vez alguien la esperaba dentro. Un hombre flaco, vestido de negro, me hizo pasar. No preguntó mi nombre. No hizo contacto visual. Solo anotó algo en una libreta. Dentro me retuvieron el móvil y me hicieron pasar a una sala iluminada con luz blanca y fría, pero débil. Un olor metálico flotaba en el aire, mezcla de óxido y algo que no podía identificar. Había personas sentadas alrededor, como si asistieran a una función silenciosa. Algunos tomaban notas, otros no apartaban la vista de un centro donde ocurría algo que yo aún no comprendía del todo. No había cámaras visibles, no había luces teatrales, solo una atmósfera de tensión mecánica. Lo que sucedió allí no puedo describirlo con lujo de detalle, sin perderme en la crudeza. Pero puedo decir que era un espectáculo de control absoluto sobre el dolor. No había misterio sobrenatural. No había desapariciones. Todo era real, meticulosamente organizado, como una transacción. Rostros marcados por el miedo, otros por la indiferencia. Un hombre marcaba tiempos, otro anotaba códigos. El dolor se había convertido en un producto. Cada sesión tenía un nombre, un precio, un protocolo, como si fuera un servicio técnico. Salí de allí con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Me costó dormir esa noche. Cada sonido me parecía un eco de lo que había visto. Mi mente repasaba las voces, las instrucciones, los códigos, y una pregunta no dejaba de martillarme.
¿Quién estaba detrás de esto? No era una organización pequeña, era un sistema, una maquinaria, y yo quería entenderla. No podía dejarlo pasar. Me convertí en algo más que un espectador, en un investigador obsesionado. Busqué patrones, conexiones, detalles mínimos que otros pasarían por alto. Cada noche, entre cafés y luces azules de la pantalla, trazaba mapas mentales de lo que había visto. Fue entonces cuando conocí a Lobo. No en persona, sino a través de un chat cifrado. Lobo decía saber cómo entrar más profundo, cómo rastrear sin ser detectados. Me advirtió: no se trata solo de mirar. Estás jugando con gente que no deja huellas, salvo las financieras. Me ofreció ayudarme a recolectar pruebas. No grabaciones, no imágenes explícitas, solo datos, nombres, transferencias. Una red invisible que alimentaba el negocio. Acepté. Lobo tenía contactos. Alguien dentro, dispuesto a pasar información. Lo llamaban la logística. Una mujer. Su nombre no importaba. Ella accedió a ayudarnos bajo condición de anonimato total. Nos entregó listas, códigos, direcciones. Nos habló de cómo funcionaba la estructura. Turnos, pagos, servicios codificados, normas internas. Lo hacía como quien explica un manual técnico, sin emoción, como si hablar de eso fuera rutina. Mientras trabajábamos, algo comenzó a cambiar. Recibí un mensaje extraño. No tenía remitente. Solo decía: se agradece la visita. Paga tu última cuota. No era amenaza directa, era advertencia. Un aviso de que ya estaba dentro del juego. Un juego donde no había reglas visibles, donde mirar ya era pagar un precio invisible. Y ahí entendí que esto no acabaría siendo solo una investigación. Estaba metido, y algo dentro de mí me decía que el precio por mirar todavía estaba por llegar. La frase en el correo me acompañó toda la noche. Paga tu última cuota. No era una petición de dinero. Lo entendí rápido. Era miedo. Era control. Era un aviso claro. Yo ya no estaba fuera de ese mundo. Ya estaba dentro. Y ahora ellos querían que pagara. El día siguiente fue frío y silencioso. No salí de casa salvo para café y algo de aire. Lobo me escribió poco después: Jack, te están midiendo. No es un aviso cualquiera. Es una prueba. No cometas errores. Me costó responderle. No quería admitir que estaba temblando. Me decía que era paranoia, pero mi instinto me gritaba que aquello iba en serio. Decidimos seguir adelante. No por curiosidad, sino por necesidad. Si abandonábamos ahora, lo que había visto quedaría enterrado. Y yo no podía dejarlo así. Necesitábamos más pruebas. Necesitábamos un plan. Lobo consiguió un nuevo contacto. Alguien que trabajaba directamente en la logística de los encuentros. Ella se comunicó bajo estrictas condiciones: seguridad total, anonimato absoluto y protección si decidíamos exponerlo. Sus mensajes eran fragmentos, notas codificadas. Hablaba de turnos, códigos, listas con nombres y horas. Era como recibir un manual secreto, un diario prohibido. Cada detalle era escalofriante. Cómo se elegían los asistentes, cómo se programaban los horarios, cómo se etiquetaban los servicios como si fueran paquetes comerciales. Ella aceptó pasarme archivos, documentos internos, que eran un mapa completo de esa red. Durante semanas nos movimos en la sombra. Lobo y yo intercambiábamos información en salas seguras, usando códigos y servidores ocultos. Revisábamos cada documento, cada transferencia. Descubrimos cuentas bancarias, métodos de pago anónimos, buzones virtuales. Todo indicaba una estructura enorme, organizada, impune. Era como mirar el esqueleto de una máquina siniestra. Pero entonces comenzaron los mensajes personales. No amenazas directas, sino pruebas de que me observaban. Mensajes breves, siempre sin remitente. Sabemos dónde estás. No puedes escapar. Tus pasos son previsibles. Incluso llegaron fotos. Mi despacho desde fuera, la cafetería donde solía ir, la entrada de mi casa. Era una sensación terrible. El miedo ya no era abstracto, era físico, tangible. Una noche, Lobo recibió un mensaje propio.
Una imagen de él mismo entrando a un edificio cualquiera, seguida de un texto. No hables más. No era casualidad, era advertencia. Lo entendimos. Estábamos demasiado cerca de algo que no querían que se revelara. La mujer de logística desapareció. Un día dejó de responder mensajes. No había explicación. Su silencio fue un golpe. No hubo dramatismo. Simplemente dejó de existir en nuestra comunicación. Fue una desaparición silenciosa, fría. Y esa ausencia fue más inquietante que cualquier amenaza abierta. Nos dejó claro que el riesgo ya no era solo nuestro. Cualquiera podía desaparecer en ese mundo. Aún así, seguimos adelante. Lobo encontró algo crucial. Un documento interno con contratos firmados, nombres reales, direcciones, identificaciones. Era la llave para derribar toda la red. Lo vimos claro. Si exponíamos ese material, todo aquello caería. Decidimos hacerlo. Preparamos una filtración organizada. Periodistas, ONGs, plataformas seguras. Era nuestra última jugada. Pero cometimos un error. Un correo mal cifrado, un descuido, y parte de nuestra comunicación fue interceptada. Recibí una foto bajo la puerta de mi apartamento. Mi despacho desde fuera, otra vez. Sabían lo que hacíamos. Nos habían encontrado. El miedo ahora era certeza. No era paranoia, era realidad. Lobo me dijo entonces, Jack, están entrando en tu vida. No hay marcha atrás. Lo supe. Yo ya no era un investigador. Era una pieza dentro de su juego. Ellos tenían mi dirección, mis movimientos y ahora mi historia. El día que decidimos filtrar la información, la red reaccionó rápido. Los medios empezaron a recibir pruebas. Algunos periodistas filtraban nombres, otros callaban por miedo. Antes de que pudiera confirmar si estábamos seguros, llegó otro mensaje. Esta vez era una foto. Un sobre abierto sobre mi mesa, sin remitente, con un papel dentro. Solo decía, has abierto una caja. Las piezas se mueven. Si quieres seguir respirando, ven. No fui. No podía. No sabía si sería una trampa o el final de algo peor. Dejé una grabación, una confesión. Todo lo que sabía, todo lo que hice, estaba allí. Esa grabación es lo que escuchas ahora. No hay final heroico. No hubo cierre. El negocio no se derrumbó. Cambió de forma, y yo quedé con la certeza de que pagué por mirar, y que todavía me cobran. Si decides entrar en algo así, recuerda mi nombre, y recuerda que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar sin entregar algo que no quieres dar. Hay cosas que no deberías buscar, pero yo lo hice y ahora pago el precio. Nunca pensé que una noche corriente pudiera acabar transformándose en la peor decisión de mi vida. Esto ocurrió hace menos de 6 meses. Estoy en Teherán, Irán. Las calles están llenas de ruido, de vida. Pero esa noche yo buscaba algo diferente, algo prohibido. La Deep Web siempre me había fascinado, no por curiosidad adolescente, sino por pura obsesión. Había leído relatos de hackers, mercados negros, foros ocultos donde se vendía de todo, desde información robada hasta objetos imposibles de imaginar. Yo quería verlo con mis propios ojos. No sabía bien por qué, pero había algo en ese mundo invisible que me llamaba. Como si una parte oscura de mi mente supiera que allí encontraría algo que cambiaría mi vida. Esa noche no salí. Me quedé solo en mi apartamento, con las cortinas cerradas, las luces apagadas salvo una lámpara tenue. Encendí mi portátil, me conecté a una VPN segura y abrí Tor. Tenía un enlace guardado en una nota digital desde hacía semanas. Una URL extraña formada por una combinación absurda de letras y números, imposible de recordar sin escribirla. No sabía de dónde había salido. No lo cuestioné. Algo en mí me decía que debía seguir adelante. Al introducirlo, mi pantalla quedó en negro por unos segundos, y luego apareció un foro. No tenía gráficos ni colores llamativos, solo texto blanco sobre fondo negro. El nombre, el archivo negro. Era simple y perturbador.
Dentro había categorías extrañas: tráfico de datos, venta de software prohibido, contratos ilegales, información codificada. Pero una en particular me detuvo: experimentos digitales. Bajo esa categoría, una breve advertencia: accede a información que el mundo no debe conocer. Pero cuidado, no todos pueden soportarlo. No era solo una promesa, era una advertencia, y por alguna razón no pude apartar la vista. Al instante, mi navegador mostró una ventana de chat. Un usuario con el nombre administrador me escribió: ¿buscas algo real? Paga el precio y obtén acceso. La forma en la que lo escribió me erizó la piel. No había signos de cortesía, solo un frío mensaje directo. No pregunté qué precio. Lo pagué. La transacción fue rápida y anónima. El dinero desapareció de mi cartera virtual y en segundos apareció un nuevo enlace para descargar. Era una carpeta comprimida, pesada, llena de archivos encriptados. Abrí uno al azar. No era una imagen ni un vídeo normal. Era un documento de texto, detallado y extenso. Decía Operación Rook. Contenía más de 50 páginas, diagramas técnicos, códigos, contraseñas, planos de redes empresariales, instrucciones para infiltrarse en sistemas de alto nivel. Todo estaba escrito con precisión quirúrgica. No había indicios de ficción, era real, demasiado real. No sentí miedo al principio, sentí curiosidad. Abrí otro archivo. Era una grabación en audio. Voces distorsionadas discutían planes, transferencias de dinero, contratos ilegales, nombres que no reconocía. Escuchar aquello fue como abrir una puerta que no debía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Empecé a notar un hormigueo inquietante en la nuca. Al descargar más archivos, descubrí algo que me heló la sangre. Listas de nombres con direcciones físicas, cuentas bancarias, claves de acceso. No era un simple intercambio de datos. Era un registro de operaciones criminales a escala internacional. Había información sobre manipulación de gobiernos, hackeos, espionaje financiero. Uno de los documentos llevaba por título Proyecto Zafiro. Dentro había instrucciones, transcripciones de llamadas interceptadas y diagramas que conectaban bancos europeos con oficinas secretas en Medio Oriente. Abrí un archivo de audio etiquetado como Registro 11. Era una conversación telefónica sin cortes, voces apagadas, interferencias. Pero la amenaza era clara. Hablaban de cambiar el rumbo del mundo económico y del precio de la discreción. Mi instinto me gritaba que cerrara todo, pero algo más, una mezcla de miedo y fascinación, me empujaba a seguir. Entonces noté que mi teléfono vibraba. Era un mensaje anónimo, un enlace cifrado que desaparecía segundos después de abrirlo. No era una coincidencia, no estaba solo. Durante horas seguí bajando. Cada archivo era más perturbador que el anterior. Descubrí informes de hackers infiltrados en redes gubernamentales, registros de transferencias millonarias ilegales, conversaciones filtradas de reuniones secretas. Era un laberinto de información oculta. Me sentía atrapado, como si esas páginas fueran una telaraña invisible. La noche avanzaba y yo no podía parar. Mi habitación estaba en silencio, salvo el sonido constante del ventilador del portátil y mi respiración agitada. Afuera, la ciudad parecía dormir, ignorante de lo que yo estaba descubriendo. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo me estaba siguiendo dentro de ese mundo oscuro. No lo sabía todavía, pero esa primera noche no sería el final. Era apenas el comienzo de algo mucho más profundo, algo que me arrastraría sin retorno al abismo de la Deep Web. No sabía entonces que lo que había encontrado no era solo información, era una puerta, y yo acababa de atravesarla. No había dormido casi nada. El insomnio se había instalado junto a mí desde que crucé esa puerta invisible en la Deep Web. Mi mente no dejaba de reproducir imágenes, fragmentos de voces distorsionadas y códigos que no entendía pero que parecían grabados en mi cerebro. Era como si algo dentro de mí estuviera atado a aquello que había visto. La madrugada siguiente decidí retomar mi búsqueda. Encendí el portátil con la sensación de que no debería hacerlo. Abrí Tor y, contra todo pronóstico, encontré otro enlace.
No estaba en mis marcadores, ni en ningún historial. Apareció como si hubiera sido colocado allí por sí mismo. Lo abrí. Dentro, un archivo titulado Protocolo Alfa. Era distinto a lo anterior. Contenía instrucciones codificadas, textos encriptados y un vídeo con formato pesado. El archivo tardó minutos en cargar. Cuando lo hizo, vi una figura encapuchada en una sala oscura. Su rostro no se distinguía. Su voz sonaba grave y fría. El conocimiento no es gratis. Lo que buscas tiene un precio. Una vez visto, no hay vuelta atrás. No fue una amenaza, fue una certeza. El vídeo continuó mostrando fragmentos breves de conversaciones, documentos, ubicaciones. Eran imágenes entrecortadas, difíciles de asimilar, pero lo peor fue la sensación que me produjo. Estaba siendo advertido. Intenté cerrar todo, apagar el portátil, pero no respondía. Era como si el sistema se hubiera bloqueado intencionadamente. El vídeo continuó reproduciéndose en bucle. Sentí un peso en el pecho, como si estuviera siendo observado desde fuera de mi habitación. Una sensación que no podía explicar. Entre el material encontré un mapa con coordenadas dentro de Irán. Lo curioso era que una de las ubicaciones estaba muy cerca de donde yo vivía, en Teherán. No podía ignorarlo. Era demasiado tentador y peligroso. Decidí ir. Tomé una mochila ligera, mi teléfono, aunque dudaba usarlo, y salí a la madrugada. Las calles estaban desiertas. Un silencio pesado cubría la ciudad. Incluso el ruido habitual de los coches parecía apagado. Llegué al lugar indicado, un edificio abandonado. Su fachada estaba corroída por la humedad y el tiempo. No había señales de vida, salvo un leve olor a metal y a polvo. Dentro todo estaba oscuro. Avancé con cautela hasta que mis dedos tocaron algo sobre una mesa polvorienta. Un portátil antiguo, abierto. La pantalla parpadeaba débilmente. En ella aparecía un único archivo titulado La Cadena. No había más explicaciones. Lo abrí. Era un vídeo. Lo que vi no se parecía a nada que hubiese imaginado. No había fantasmas, ni violencia explícita, sino una reunión. Varias figuras encapuchadas alrededor de una mesa oscura. Hablaban en susurros. El audio estaba distorsionado, pero pude captar fragmentos. Cerrar el acceso, manipulación total. Quienes ven esto deben pagar. No eran palabras al azar, eran órdenes. Mi corazón se aceleró. El portátil emitió un pitido extraño y se apagó por completo. Intenté encenderlo. No respondía. Mi VPN dejó de funcionar. El enlace al foro había desaparecido. Era como si todo se hubiera borrado del mapa digital. Esa noche no fue igual que otras. Llegué a casa con la sensación de que algo me seguía. No vi sombras físicas, pero sentía su presencia. Durante días mi teléfono recibió llamadas silenciosas. Cada vez que respondía, solo había ruido blanco y una sensación fría recorriendo mi oído. Mensajes sin remitente aparecían en mi correo, siempre con enlaces que desaparecían segundos después. Y entonces llegó el mensaje, sin asunto, sin firma, solo decía: sabemos que viste la cadena. Te estamos observando. No había duda, era cierto. No era paranoia. Desde entonces empecé a notar cambios irreversibles. Sombras que parecían moverse cuando apagaba la luz. Personas desconocidas cerca de mi casa que se alejaban cuando los miraba fijamente. Cambios en mi portátil donde documentos desaparecían y carpetas nuevas aparecían sin mi intervención. Una noche, recibí un archivo adjunto en un correo anónimo. Al abrirlo, encontré un vídeo grabado desde mi propia habitación. Era yo mismo, sentado frente al portátil, pero no recordaba haberlo grabado. El vídeo terminaba con la frase: no es curiosidad lo que te llevó hasta aquí, es la elección de mirar. Desde entonces no puedo apagar la sensación de que mi vida ya no es mía. Sé que alguien o algo controla lo que hago, lo que pienso, lo que busco. Cada noche, antes de dormir, apago mi portátil, pero sé que no importa. Ellos siempre estarán ahí, esperando que vuelva a mirar, esperando que alguien más caiga en la misma trampa que yo. Porque en la Deep Web, la curiosidad no se paga con dinero.
Se paga con algo mucho más caro, tu libertad. Y yo ya la perdí. Lo que vi aquella noche en la pantalla no era un simple secreto de Internet. Era un viaje directo al infierno. Durante años he estado obsesionado con los rincones más oscuros de la Deep Web. Al principio, era curiosidad pura. Foros clandestinos, mercados de drogas, archivos secretos, basura digital que cualquiera con paciencia podía encontrar. Pero un día crucé una línea que nunca debería haber cruzado. No fue accidente. Lo busqué deliberadamente. Encontré un hilo escondido en un foro africano, escrito en francés e inglés roto. No tenía nombre atractivo, solo un título escueto. La mercancía llega esta noche. Pensé que serían drogas o armas. Me equivoqué. La página tardó en cargar. Fondo negro, letras blancas, todo tosco y crudo. Había un contador en rojo que avanzaba, 13:21. Mi respiración se aceleró. Debía de ser un directo. A mi alrededor la habitación estaba en silencio absoluto. Solo el zumbido del ventilador acompañaba la tensión que me recorría la espalda. Cuando el contador llegó a 0, la pantalla cambió. Una cámara fija iluminaba una sala de cemento húmedo, fría, sin ventanas, sin nada más que paredes grises y una puerta metálica al fondo. Esa puerta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Entraron 3 mujeres jóvenes. Sus ropas estaban desgarradas y sucias, y una de ellas ni siquiera podía caminar. La arrastraban por el suelo como si fuera un saco. Sus ojos reflejaban miedo y agotamiento. No era teatro, no era ficción. Sus respiraciones entrecortadas y sus temblores eran reales. Mi estómago se revolvió y sentí un nudo que me impidió moverme. El chat estaba activo con cientos de mensajes en distintos idiomas. Inglés, ruso, árabe, español. Usuarios anónimos escribían como si estuvieran en un mercado. Esa es nueva, ¿cuánto? Quiero ver más de la del vestido rojo. Que la pongan de pie. Yo me quedé inmóvil. No era un vídeo grabado. Era en directo, con mujeres reales temblando frente a la cámara. Un hombre apareció en escena. Solo se veían sus manos, enormes y tatuadas. Su voz era grave, firme, profesional. Presentaba a las mujeres mencionando sus edades, sus países de origen y cuánto tiempo llevaban preparadas. Preparadas. Esa palabra me taladró la cabeza y sentí un escalofrío que subió desde los pies hasta la nuca. El directo continuó durante horas. La cámara se movía a otras salas. Cada habitación mostraba lo mismo. Mujeres jóvenes, agotadas, siendo exhibidas, mientras los usuarios escribían instrucciones. Más iluminación, que la muestre llorando, que se quite la ropa. A veces la cámara mostraba un sótano con varias mujeres sentadas en sillas metálicas, vendadas, esperando su turno. Una de ellas fue obligada a caminar hasta la cámara. Sus pasos eran torpes, tambaleándose por el miedo y la fatiga. Podía escuchar su respiración, sus sollozos contenidos, el roce de sus zapatos contra el cemento. En algún momento, alguien del chat escribió mi nombre. Cliente Jack, confirme su interés. Mi corazón se detuvo. Sentí que me observaban, que sabían que yo estaba allí, mirando. Intenté convencerme de que era imposible, que era una coincidencia, pero el miedo me paralizó. No cerré el portátil. No podía. Estaba atrapado. Cada gesto, cada mirada de las chicas, cada detalle de la sala se grababa en mi memoria. Sentía una mezcla de miedo y fascinación enfermiza, como si estuviera condenado a mirar. Durante la transmisión, una de las mujeres, la del vestido rojo, comenzó a gritar y a forcejear. La taparon con violencia, pero sus ojos encontraron los míos a través de la pantalla. Fue un instante breve, pero suficiente para que mi cuerpo se congelara. Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud de lo que estaba presenciando. No eran actores, no eran grabaciones. Estaba viendo el sufrimiento real de personas que no podían defenderse y yo no podía hacer nada. Después de lo que parecieron horas, el directo terminó abruptamente. La pantalla volvió a negro y apareció un mensaje simple. Gracias por su visita. Pero yo no podía moverme. Mi respiración era entrecortada.
Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a reventar. Esa noche no dormí. Me levanté a caminar por el apartamento, intentando alejar las imágenes de mi mente, pero los rostros de esas chicas seguían frente a mis ojos. Cada sonido en la calle me hacía saltar. Cada sombra en la habitación me recordaba la sala de cemento y a las mujeres atrapadas allí. Al tercer día, me encontré revisando de nuevo la página sin pensar en las consecuencias. Aprendí a reconocer los patrones, horarios de transmisión, nombres de compradores, señales de la organización. Era como aprender a bailar en medio del fuego. Cada sesión era un tormento y a la vez un tirón imposible de ignorar. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Nunca pensé que la curiosidad pudiera volverse un veneno. Nunca pensé que mirar detrás de la pantalla pudiera convertirte en parte de algo que destruye vidas. Esa primera noche me enseñó que en la Deep Web no eres un simple espectador. Eres un intruso y al mismo tiempo alguien que puede ser visto, alguien que puede ser marcado, alguien que ya forma parte del infierno que creías solo digital. Desde la primera noche, mi vida cambió. No podía apagar el portátil. No quería. Sabía que cada clic me acercaba al abismo, pero una parte de mí estaba atrapada, paralizada, observando. Cada día revisaba la página, aprendiendo los horarios de las transmisiones, los patrones de los compradores, las señales de los operadores. Era como estudiar un manual de terror, como aprender a bailar en medio del fuego sin quemarte del todo. Entonces llegó el correo. Sin asunto, solo una línea. Ya formas parte del catálogo. Adjunto había una imagen. Mi habitación, tomada desde mi propia cámara web, yo con los ojos rojos, desvelado, mirando la pantalla. Fue un golpe que me dejó sin respiración. Comprendí que desde el momento en que entré en ese foro, ya no era un simple espectador. Ya me habían marcado. Ya formaba parte del mercado. Durante semanas la pesadilla se volvió cotidiana. Cada sombra en la calle me parecía un intruso. Cada sonido extraño, un presagio de que alguien podía estar observando. Empecé a sentirme vigilado incluso cuando no tenía conexión. Tenía miedo de salir, miedo de dormir, miedo de mirar mi propio reflejo. La Deep Web no es solo un lugar, es un espejo que refleja tu culpa y tu impotencia. Una noche, la transmisión cambió de forma abrupta. No había más salas de exhibición. Mostraban un transporte, un furgón oscuro que avanzaba por caminos embarrados. Dentro, las mujeres estaban amontonadas, exhaustas, algunas inconscientes de la fatiga o el miedo. Se podía oír el crujido de la madera, el roce de las cuerdas, los sollozos sofocados. Algunos usuarios del chat comentaban, haciendo cálculos sobre la mercancía más rentable y el precio que alcanzarían. Una de las chicas trató de levantarse, de resistirse. La golpearon sin compasión. Su grito, ahogado por la violencia, atravesó mi cuerpo como un puñal. Sentí náusea, sudor frío, un miedo profundo y real. En ese momento entendí que la distancia digital no protegía a nadie. Yo estaba allí, y ellas estaban allí, y todo era tan real como el aire que respirábamos. Al día siguiente recibí un mensaje privado. Solo unas palabras. Si quieres seguir viendo, participa. Un enlace cifrado me pedía confirmar mi presencia. No era solo curiosidad, era una amenaza. Si no participaba, sabía que me podían identificar y, de alguna forma, eso me helaba la sangre. Pero algo en mí, retorcido y enfermo, me impulsó a abrirlo. La transmisión siguiente fue aún más perturbadora. Mostraron una habitación con varias mujeres, todas con los ojos vendados, algunas llorando, otras en silencio absoluto. Fueron obligadas a pararse, a caminar, a sonreír para la cámara. Una, la más joven, se desmayó. La levantaron brutalmente. Los comentarios del chat eran escalofriantes. Haz que hable, que diga su nombre. Ahora Jack. Mis manos temblaban sobre el teclado. La frase me congeló. Era imposible ignorarla. Sentí que me estaban arrastrando, que mi vida, mis decisiones y mi libertad estaban colgadas de un hilo invisible que ellos sostenían. Fue la primera vez que comprendí que la línea entre espectador y víctima se había borrado para mí. Desde entonces,
Cada transmisión se volvió un ritual de miedo y culpa. Aprendí a reconocer los signos, la forma en que colocaban la cámara, los movimientos de las chicas, los comentarios de los usuarios que parecían dirigidos a mí. Empecé a sentir que cada mirada de ellas estaba clavada en mí, incluso cuando no había cámara. Cada sollozo, cada intento de resistencia, cada lágrima contenida me hablaba directamente, me acusaba, me recordaba mi impotencia y mi complicidad. Pero lo peor llegó semanas después. Una mañana, mientras revisaba la página, encontré algo que me heló la sangre. Un directo mostrando mi propia ciudad. No la sala de cemento, no África, sino calles, edificios y esquinas que yo reconocía. El mensaje en pantalla decía: seguimos observando. Mi respiración se cortó. Mi mundo, mi privacidad, mi cordura, todo se había desmoronado. Comprendí que ya no había vuelta atrás. No solo ellas eran la mercancía, yo también había sido marcado. Desde entonces vivo en un estado constante de alerta. Nunca cierro el portátil, aunque trate de hacerlo. Nunca apago el teléfono. Cada sombra, cada sonido, cada reflejo en un escaparate o en un cristal me hace saltar. No sé quién me vigila, ni cómo ni por qué, pero sé que no estoy solo. Sé que alguien sabe mi nombre, mi ubicación, mis movimientos. La Deep Web no es un lugar para curiosos. No hay fantasmas, ni desapariciones misteriosas. Solo personas reales sufriendo y espectadores como yo que no podemos dejar de mirar, que quedamos atrapados entre el miedo y la culpa. Nunca pensé que la curiosidad pudiera convertirse en prisión, que la vigilancia invisible pudiera aplastar tu mente desde dentro. Hoy vivo marcado, vigilado y asustado, y sé que aunque intente escapar, aunque apague todo, ya formo parte del catálogo, y ellos siempre lo sabrán. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.